El arquitecto de la cruz. Voy a hablar de ese tema el día de hoy. Al estar preparándome para este tema, me llamó la atención lo que Mateo nos dice de Cristo. Y yo hablé un poquito el domingo sobre esto porque estuvimos tocando el libro de Mateo y todo lo que Jesús pasó antes de entrar a Jerusalén. Pero me resaltó una palabra que ahorita quiero hablar con ustedes sobre esto. Pero Mateo 21, versículo 10 al 11, mire lo que dice. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Esa palabra, conmovió. Ahorita voy a hablar de esto. Diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora quiero que notemos, este versículo nos dice que toda la ciudad se conmovió. Usa la palabra conmover, conmovió. Inclusive me llamó la atención porque la palabra conmovió es una palabra que se usa en otras partes del Nuevo Testamento para describir sacudir cuando se hay un temblor. Ustedes y nosotros que vivimos aquí en California sabemos lo que son los temblores. Y si, amados, no tiembla, pues a veces nos tropezamos y hacemos temblar la tierra, ¿no es cierto? Pero de que tiembla, va a temblar de una manera u otra. Sabemos lo que es el temblor. Aquí dice que la ciudad fue sacudida, tembló. La gente empezó a traer un barullo de movimiento cuando Cristo inicia su entrada a Jerusalén. Toda Jerusalén dijo, ¿quién es este? Cuando estaban proclamando a Cristo al estar entrando a la ciudad santa con gritos. Ahora, imagínense el barullo, la gente gritando, la gente aplaudiendo, la gente, amado, reconociendo, aclamando. Yo no sé si usted ha estado, amado, en los estadios cuando está en su apogeo y la gente está gritando y está moviéndose hasta el mismo estadio, hasta se sacude. La otra vez estaba viendo un juego de fútbol mexicano, pero era en Inglaterra y estaba vacío. Dije, pues qué motivación para los jugadores cuando están jugando ahí, toda la gente vacío, ni bulla, ni yo los quería ni ver, fíjense. Porque no hay como la expectación de la gente, el barullo de la gente, el movimiento de la gente. Pero aquí vemos la conmoción de lo que estaba por suceder. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 21. Y la gente que iba detrás, delante, y la que iba detrás aclamaba, diciendo, esa palabra aclamar, gritaban, declaraban, daban gritos y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando estamos viendo estos versículos, lo que literalmente estamos viendo es la entrada triunfal, es la entrada de Cristo en Jerusalén. Este evento se llevó a cabo en domingo, era el primer día de la semana, unos días antes de que Cristo colgara de una cruz. Pero al final de la semana misma, esa semana, esa conmoción, esos gritos de Hosana, esos gritos del que decían el que viene en el nombre de Jesús. Al final de esa misma semana, esas aclamaciones se cambiaron en acusaciones, en arrestos, en juicios y crucifixión. Cambió de un día, de unos días para otro, toda esa conmoción. La gente había visto que Jesús hizo milagro. Lo escucharon enseñar con autoridad. Fueron atraídos hacia Cristo y sin ninguna duda, cuando celebraron su entrada a Jerusalén, estaban seguros de que Cristo era el Mesías esperado y que entraría a la capital para dirigir una revolución y derrocar al opresor de los romanos. Derrocarlos, quitarlos, porque recuerdan lo que yo les dije el domingo, ellos esperaban un Mesías o un rey, alguien que viniera a liberarlos. Pero me llama la atención, porque ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué un giro? ¿Por qué un cambio? Porque en lugar de concentrarse en el apoyo que estaban esperando para una revolución,
En lugar de desafiar a los romanos, ¿sabe lo que hace Cristo? Cristo no va a decir, ¿sabes qué? Yo les voy a ayudar en este argüende. Sí, voy a ayudarlos y vamos a derrotar y vamos a hacer una revolución. Cristo no la quiso hacer de Pancho Villa, no la quiso hacer de ningún héroe, amados, que quisiera ocupar una ciudad. Simplemente Cristo fue directo al templo y desafió a los líderes judíos. Ahora, yo creo que esta no fue una buena movida política. ¿Qué anda haciendo Jesús en el templo? O sea, acá lo necesitamos. Y Jesús decide ir al templo. Ahora, como una persona o gente que buscaba una liberación, no lo vio como una movida política, una buena movida política. La gente aún estaba con él, pero claramente Cristo no estaba haciendo lo que ellos esperaban de él. Déjenme relatarles algunas cosas. Cuando Jesús salió de Jerusalén hacia Betania, Cristo salió, después de que fue el templo, de ahí se retiró y se fue a Betania, donde quedó mientras enseñaba sobre el monte de los olivos. Luego regresó el jueves para celebrar la última cena con sus discípulos. Pero durante toda esa semana, mientras Jesús enseñaba, fue a celebrar la cena. Los líderes judíos estaban maquinando y armando un grupo en la ciudad en contra de Cristo Jesús. A medianoche, Cristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado al sumo sacerdote y luego a Caifás. Todas esas investigaciones sobre Jesús, interrogaciones que se le dieron, fueron llevadas a cabo durante las horas de la madrugada. Ahora, dígame usted, ¿cuándo ustedes han visto un juicio en las horas de la madrugada? Si con trabajo abren a las 11 y cierran a las 3. ¿Por qué? Porque maquinaban cómo terminar con Jesús. Había un complot que no les había favorecido a los líderes religiosos. Inclusive si usted lee bien la historia, Jesús, amados, no durmió por más de 24 horas desde el jueves. Durante el día que enseñó, desde que se juntó con su gente, los discípulos en la Santa Cena, de que estuvo en el Getsemaní, fueron a arrestarlo más de 24 horas hasta que estuvo frente a Pilato sin dormir. Luego fue llevado ante Porcio Pilato y fue acusado de traición en contra de Roma. Aunque Pilato no deseaba llevar a cabo ese juicio, aprobó la crucifixión para la tarde del viernes. Cristo muere el viernes por la tarde. Amados, todo el cuadro que yo les estoy dando es para hablarle de ese viernes. ¿Quién fue responsable de que Cristo muriera sobre una cruz? ¿Por qué fue llevado Cristo a una cruz? Tal vez podemos decir que fuimos nosotros, puesto que todos hemos pecado. Y sin lugar a duda, tu pecado, mi pecado, llevó a Cristo a la cruz. Pero hubo muchas manos que tuvieron parte de poner a Cristo en la cruz. ¿Quién fue finalmente el responsable de que Cristo fuera a la cruz? ¿De quién fue la idea? ¿Quién fue el arquitecto de la cruz? Aparte de tus pecados, aparte de la maldad del hombre, aparte de que el hombre necesitaba un remedio, aparte de por qué Cristo tan fielmente va cumpliendo todas unas profecías que simplemente tú y yo estamos preguntándonos, ¿por qué fue nomás por mis pecados? ¿Quién? ¿Fue Judas el que lo traicionó? ¿Quién? Mire lo que dice aquí en 2 de Corintios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en ese cuadro de cuando Cristo está yendo al Calvario, de que cuando Cristo está por dar su vida, Dios estaba en Cristo, dice. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Había algo que estaba pasando detrás del telón que la gente no mira, que la gente no ha considerado. Vuelvo a levantar la pregunta, ¿quién estuvo a cargo de lo que se llevó a cabo en el Calvario? Voy a contestarles en estas palabras. Fue Dios mismo. Esta idea del Calvario fue de Dios.
Era la única manera que él miraba que el hombre pudiera restituir su relación con Dios. Porque hubo una cima que dividió al hombre, que dividió a la persona, que dividió a la humanidad de Dios, amados, que se llama pecado. Y dice Dios: ya intenté de muchas maneras. Intenté a través de los profetas, intenté a través de reyes, intenté de jueces, intenté a través de palabras entre ellos, intenté, y dice, y no funciona. Ya les di los sacrificios que tenían que hacer, ya les dije conforme a la ley qué es lo que tenían que llevar a cabo, y no está funcionando como debe. El arquitecto de la cruz fue Dios. Quiero darles a ustedes en esta hora algunos hechos maravillosos que la palabra de Dios nos declara, para en que entendamos que fue Dios el arquitecto de la cruz. Número 1, Dios envió a su Hijo al mundo. No fue tu pecado, fue por causa de tu pecado, pero tu pecado no envió a Jesús al mundo, fue por causa de tu pecado, pero el que lo envió fue Dios. Quiero que entienda esto. El corazón de la Biblia, Juan 3:16, así se le llama al corazón de la Biblia, Juan 3:16, ahí vemos el corazón de Dios. Y miren lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice al mundo, no se refiere más al planeta, habla de usted y de mí. Lo que había en el mundo, lo que Él había creado. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Muchos de nosotros leemos este versículo y le ponemos, para que todo aquel que en Él crea. No, presente, cree. Eso cambia mucho la interpretación de lo que lees. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo empezó con Dios. Dios vio nuestra situación de que estábamos sin ayuda y sin esperanza, perdidos en el pecado. Inclusive habíamos sido destituidos de tener una relación con Dios. Así que Dios decidió tomar una acción radical. Y dice: yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer un sacrificio, tengo que enviar un cordero que de una vez por todas pueda hacerlo. Ahora, imagínense la audiencia que hay en el cielo, Dios platicando con todos, amados, que están allá. ¿A qué hago? ¿A quién envío? Y los ángeles diciendo: pues aquí está, pues mejor aquel. Y creo que se estaban aventando la bolita como muchos. Y Cristo dijo: no, yo voy. Si esa es la única solución, papá, yo voy. De tal manera amó Dios al mundo. Miró a un mundo perdido, un mundo sin esperanza, un mundo, amados, que iba destinado al infierno por causa del pecado. Así que el arquitecto de la cruz fue una idea de Dios, porque fue Dios el que envió a su Hijo Jesucristo. Segundo, Dios preparó a su Hijo para la misión. Dios empezó a preparar a su Hijo para lo que venía, para lo que Él iba a hacer. Y empezó a prepararlo. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 2. Y lo pone de esta manera: el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Sabe lo que quiere decir? Compara a Dios como un jardinero. Compara a Dios como un jardinero. Dios plantó su propia semilla en la matriz de una virgen y observó desde los cielos el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Dios también vio el crecimiento de su Hijo a través de su infancia y adolescencia hasta llegar a ser hombre. Cristo se desarrolló en un hombre fuerte y santo. Y mientras tanto, Dios lo estaba preparando para lo que Él tenía que hacer. Lo que Cristo tenía que hacer. Dios él estaba preparando a su Hijo Jesús, una planta tierna para ser cortada. Y a través de toda su edad, a sus 33 años, Dios estaba preparando a su Hijo para la misión. En otras palabras, te mando al mundo, te voy a cuidar, voy a estar contigo y voy a usarte poderosamente, pero va a llegar el tiempo que esa planta que planté va a ser
cortada. Va a ser cortada y lo está preparando para esa misión. El arquitecto de la cruz fue Dios, al preparar la vida de Cristo para que muriera por nuestros pecados. Número 3, Dios acercó a su Hijo hacia la cruz. ¿Recuerdan que el domingo les hablé el camino hacia Jerusalén? Cómo Dios obró en todas esas profecías, el acercar a su Hijo hacia la cruz. Cuando el tiempo había llegado, cuando el sacrificio estaba listo, Dios convocó a Cristo hacia Jerusalén. Al emprender su viaje hacia Jerusalén, Cristo Cristo les empieza o empezó a compartir a sus discípulos sobre su muerte. Ya cuando estaba a punto, ya cuando sabía que se acercaba, él decía: síganme porque me queda poco tiempo, síganme porque no quiero que se asusten, porque voy a dar mi vida por ustedes. Y Jesús empezó a preparar. ¿Por qué? Porque estaba, amado, siendo guiado por Dios para ir a la cruz. Ellos, los discípulos, no comprendían, pero Cristo sabía que era dirigido por Dios hacia su final. Quiero aclarar algo. Cristo no ignoraba el por qué iba entrando a Jerusalén. Jesús no ignoraba eso. Él sabía que ese era su último viaje a Jerusalén. A ver, si yo les digo que ustedes van a decir: mañana salgo, voy a ir a Rosarito. Y si alguien te dice: tú ve, pero ya no regresas, ¿irías? ¿Qué dirías? Mango que voy. Nadie lo haría, pero Jesús sí sabía. Él no ignoraba lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que sería abandonado por todos y que llegaría a ser crucificado. Dios llevó a Cristo hacia el jardín para una preparación final. Fue una noche de agonía en donde, a través de la comunión con su Padre, recibió Cristo la fortaleza para luego ser llevado hacia la cruz. Ese acto que usted ve en el Getsemaní, y dice que Jesús empieza, amados, a derramar gotas, amados, sudor de gotas como de sangre, dice la Biblia. Y tanto era su agonía, dice que vino un ángel y lo fortaleció. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para lo que se iba a acercar en horas. Fue Dios quien lo llevó, quien llevó a Cristo por la vía dolorosa, llevando su propia cruz. Dios acercó a su Hijo a la cruz. ¿Sabe lo que el cuadro de esto, lo que a mí me recuerda? Algo tan sencillo así. Este es un cuadro de Abraham cuando lleva a su hijo Isaac al sacrificio. ¿Recuerda la historia esa? El padre llevando a su hijo al sacrificio. Este es el cuadro que estamos viendo aquí. Dios llevando a Jesús a Jerusalén, sabiendo que ese era sus últimos días en la tierra para cumplir ese propósito. El arquitecto de la cruz, número 4, era Dios, porque Dios colocó a Jesús sobre el altar del sacrificio. Dios colocó a Jesús sobre el altar. Si acaso existe una duda sobre quién sacrificó a Cristo en el Calvario, entonces juntos tendríamos que ver lo que dice el profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías, voy a leerte algunos versículos. Es Isaías 53, versículo 4, el 6, el 10 y el 11. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. Dios estaba en el cuadro de que Cristo estuviera en el altar del sacrificio. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿qué? Nosotros. Dios está en el cuadro de que Cristo llevara el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma. Habla de su sacrificio y lo que va a traer ese sacrificio. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. En otras palabras, Dios va a quedar contento por el sacrificio que Cristo va a hacer, porque viene la justificación de muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, si usted tiene dudas de quién fue el arquitecto, y si estos versículos no le aclaran a usted que Dios estuvo involucrado de que su hijo tenía que morir, amado, entonces ha vivido en un error. Dios sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que era la única manera. Al estar Cristo colgado sobre un madero, entre el cielo y la tierra, la mano de Dios descendió y tomó la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Dios había provisto un cordero para así pagar el precio por nuestros pecados y poder cumplir con la demanda de la justicia santa. Nadie podía llegar a que Dios quedara satisfecho solamente su Hijo, un perfecto, uno sin manchas, un cordero inmolado, un cordero sin arrugas, un cordero, amado, sin defecto. Era lo único que Dios iba a aceptar. Ahora, puedo hacerte una pregunta: ¿cuántos de ustedes calificaran para ser? No, porque somos defectuosos, había pecado. O sea, nosotros no podíamos hacer eso, porque ya venía algo dañado en nuestras vidas. El pecado ya había dañado esa naturaleza y tenía que ser que el justo por los injustos que muriera. El justo por los injustos. Al estar derramándose la sangre de Cristo hacia la tierra, nuestro castigo estaba siendo pagado. Sangre de inocente, de alguien que no la debía ni la temía, ni fue pecador, sin embargo ocupó tu lugar. Luego el Padre tomó todas nuestras culpas, todos los pecados asquerosos que se habían acumulado a través de toda la historia del hombre, y los puso. ¿Sabe lo que hizo con todos esos pecados que el hombre a través de la historia ha cometido? Los puso sobre los hombros de su Hijo. Al que no cometió pecado, se le hizo pecado. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya entiende que tenía que haber un sacrificio perfecto que cumpliera la demanda de Dios santo, de un Dios santo. Dios, amados, permitió esto. Cristo llevó toda nuestra culpa, nuestra condenación, nuestro dolor fue puesto sobre él. En ese momento el Padre le dio las espaldas porque no podía soportar en ver lo que a su Hijo le estaba pasando. Ahora imagínese el justo muriendo por los injustos. Todos los pecados, como dije, asquerosos de toda la historia, están cayendo sobre el hombro del Hijo Santo de Dios. Y llega un momento en que Dios ya no resistió. Fue cuando hoy escuchamos las palabras de Cristo en el versículo 46 del Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Dios: lo que estoy viendo no es un cuadro agradable. Estoy satisfecho con ese sacrificio, pero no me agrada lo que estoy viendo. Sabía que era lo único que tenía que suceder para que el hombre pudiese ser perdonado. Este debería ser el clamor. Este clamor: ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué? Este clamor, pensándola bien, debería ser el clamor de cada uno de nosotros, pero en el infierno. ¿Qué tal si Cristo no hubiera, créalo, si Cristo no hubiera muerto? Ese hubiera sido el clamor tuyo y el mío, pero en el infierno. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no hiciste algo por mí? Ese hubiera sido el clamor. Y amados, lo que quiero decir que por lo que Cristo hizo de una vez por todas, lo hizo para todos aquel o todo aquel que confiara en él. Por eso él llevó el peso del pecado que a ti y a mí nos correspondía. Ahora mira lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Finalmente Cristo clamó: consumado es.
La misión había sido lograda, terminada. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué fue que Dios hizo todo esto? ¿Por qué fue que Dios hizo todo esto? Le voy a dar la respuesta. Por amor. Por amor. Dios hizo todo esto porque te amó. Porque dice ahí en la porción que te leí al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue por amor que Dios permitió todo esto en la persona de su Hijo Jesucristo. Si Dios no nos hubiera amado, créanlo, ni tú ni yo tuviéramos esperanza, pero fue por el amor que Él nos tuvo, que fue Cristo a la cruz del Calvario. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Si es por amor, ¿cómo debe de ser nuestra respuesta? Voy a darte algunas cosas. Yo no sé, Alonso, hoy ya viene el Alonso, qué bueno. En esta hora, la cruz nos hace dos llamados. Ya entendimos que Dios fue el arquitecto, ya lo hizo por amor. Pero la cruz nos hace dos llamados. El primer llamado está dirigido para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su confianza en Cristo como su Salvador. Déjenme decirles, si tú nunca has recibido a Cristo, no le has dado tu vida a Cristo, yo sé que algunos ya lo han hecho, o todos, quiero creer, la mayoría de ustedes, a menos que haya gente nueva que no se quiso levantar, o gente que tenga muy poco viniendo y que, amados, no ha hecho esta decisión. Voy a decirles algo, usted tiene que acercarse hacia la cruz. Si usted no recibe a Cristo como su Salvador, entonces tendrá que estar solo delante de Dios. Va a llegar un momento en tu vida que dice la Biblia que todos vamos a compadecer delante de Dios. O permites que Cristo sea tu representante porque tú lo recibiste, y si tú lo rechazas, si rechazas el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, entonces te va a tocar estar solo para darle cuentas a Dios. El precio que Cristo pagó no lo va a cubrir si usted no acepta a Jesús. El precio de Cristo lo cubre siempre y cuando tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. La penalidad aún tiene que ser pagada y usted la debe pagar si no acepta a Cristo. O sea, Cristo ya pagó la pena del pecado, pero para que tú estés exento de pagar esa pena, tienes que aceptar a Cristo. En el momento que no lo acepte, alguien va a tener que pagar esa penalidad, y vas a ser tú por no haber aceptado a Cristo Jesús. Por eso te hemos dicho, recibe a Jesús. Inténtalo. Cálalo. Nada pierdes. Y si tú le das tus pecados a Cristo y Él te perdona y no te gustó, te damos una garantía, te regresamos tus pecados. ¿Qué te parece? No pierdes nada, ganas todo. Ganas todo. Pero ahora hay una oportunidad. El Salvador, Cristo, está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ti. Hoy tú puedes encontrarte con Cristo Jesús. Así que, ¿cómo debe ser nuestra respuesta para aquellos que no han recibido? Recibirlo. Pero ahí le va. La segunda respuesta, o el segundo llamado de la cruz, son para aquellos que han recibido a Jesús. El hecho de recibir a Jesús y ya borrón y cuenta nueva, ya me voy y hago lo que quiero. No. Yo puse una frase para que te la lleves de recuerdo. Esa frase es esta: hemos sido llamados a vivir constantemente bajo la sombra de la cruz. Y no olvidarnos de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados con un precio increíble. Ese precio es la sangre de Cristo Jesús. Hay un canto que se cantaba en mis tiempos y todavía muy famoso, un himno increíble. Habla de el monte Calvario. Estaba una cruz. Estaba una cruz simplemente como un símbolo de victoria sobre tus pecados. Pero dice también el coro: oh, yo siempre
amaré esa cruz. O sea, vives bajo la sombra de esa cruz. En sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Pero tú tienes que vivir, y así has recibido a Jesús, tienes que vivir bajo la sombra de la cruz de Jesús. Tú no puedes decir, ya lo acepté hace 20 años y me acordé que ahora era Semana de la Pasión, vine después de 20 años. No, mi hijo, váyase a bañar. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Oh Dios, amo esa cruz. No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Mira el coro. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez, ahorita tienes que cargar tu cruz, de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Cantamos el coro una vez más, sí se lo saben ustedes, ¿verdad? Son chicos modernos, pero sí se lo... Oh, yo póngase de pie, iglesia. En su triunfo, porque hubo triunfo en la cruz de Jesús. En sus mi gloria será. Y yo siempre. Va a llegar el día que no vas a cargar esa cruz. Vas a tener algo diferente. ¿Cuánto le da gracias a Dios por ser el arquitecto de esa cruz que te da una entrada directamente al cielo? El puente que se crió entre ese abismo. Den ese aplauso fuerte al Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por lo que significa la muerte de tu Hijo Jesús. Pero la historia nuestra no termina el viernes. Ese fue el principio de una victoria eterna, porque alguien tenía que morir. Y ese alguien fue tu Hijo Jesús. Llegó ese viernes oscuro, ese viernes que trajo confusión y trajo conmoción, pero tenía que suceder para que la muerte misma fuera vencida. Porque tu Hijo Jesús no quedó en la cruz. Tu Hijo Jesús no quedó en la tumba. Tu Hijo Jesús ahora está sentado a la diestra de tu diestra a la derecha. Dios está intercediendo porque sabe que ese sacrificio fue agradable a ti, Dios. Fue agradable a ti. Y por eso puede interceder por aquellos que vienen y piden perdón por sus pecados, porque Él pagó el precio y puede dar vida eterna. Y ahora los que tenemos vida eterna podemos vivir una vida victoriosa porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por la cruz del Calvario, donde tu Hijo murió en nuestro lugar, por amarnos, por entregarte y por ser nuestro Salvador. Te alabamos, te glorificamos y honramos tu santo y bendito